gracias. Vamos a pasar a la segunda parte de este bloque. Vamos a pasar ahora nuevamente a las terapias. Vamos a dar de nuevo la cordial bienvenida al doctor Eugenio Mercuri, que recordemos es profesor de neurología pediátrica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma y es director del Departamento de Ciencias de la Mujer, el Niño y la Salud Pública y director de la Unidad Operativa Compleja de Neuropsiquiatría Infantil. Y en esta oportunidad nos va a hablar del presente y futuro de las terapias, pero para distrofia muscular de Duchenne. Sí, Gracias. Thank you. I think it's a bit unfair. Gracias. Creo que es injusto, después de cómo partí ayer hablando acerca de la revolución y el tratamiento, y aquí estamos con los resultados. Pero bueno, hoy día quiero hablar del trastorno de Duchenne. Y hemos tenido muy buenos resultados, pero no son tan buenos como con AME. Entonces, ¿está trabajando esto? ¿Funciona? Creo que nuevamente, como lo discutimos ayer también, no creo que haya una buena terapia o una mala terapia, sino que tenemos que saber la historia natural y también tenemos que estar al tanto de las expectativas. Siguiente diapositiva, por favor. Ustedes saben lo que es Duchenne, pero nos estamos moviendo de las motoneuronas a algo que está directamente afectando el músculo. Y esta distrofia muscular de Duchenne, DMD, que es una enfermedad genética que afecta la producción de distrofin, que es una proteína muy importante para mantener la integridad de las fibras musculares. El músculo no lidia bien con el estrés cuando se mueve y por ende las fibras musculares se rompen y hay esta distracción. Y esto es lo que pasa con la distrofia de Duchenne. Aquí pueden ver cómo las biopsias del músculo, y aunque yo no soy un experto, pero todos podemos ver qué tan diferentes son cuando el niño va creciendo. El primero, el rosado, es casi normal y después con el tiempo se ve cada vez más blanco y más blanco, que según la fibrosis o grasa, y con la edad que aumenta, especialmente con los niños, cuando llegan los niños a los 7 años, ya casi no hay crecimiento de músculos, cada vez hay más y más blanco, y esto es progresivo. Esta progresión en el músculo es responsable por lo que vemos clínicamente. Es una enfermedad congénita y por primera vez se le diagnostica cuando comienza alrededor de los 2 o 3 años. Hay algo que pasa conmigo y los micrófonos, ¿eh? No funciona. Me están tratando de boicotear quizás. Bueno, la primera manifestación es a los 2 o los 3 años, cuando supuestamente los niños deben saltar y correr, caminan, pero tienen dificultades. Y la primera señal que vemos, que reconocemos, es que no se paran fácilmente. Ellos vuelven al piso y les gusta estar a ese nivel. Y luego a la edad de 7 están aprendiendo. Y por supuesto ellos nunca aprendieron cómo correr y saltar y empiezan a perder habilidades en ese punto y a menudo pierden la capacidad ambulatoria y alrededor de los 14, bueno, ahí les voy a mostrar en unos momentos. ¿Y qué es importante? No tenemos una varita mágica para curar las enfermedades. Hay muchas cosas que están pasando. Pero recientemente vi este niño que venía de otro país y que no había sido expuesto a ningún estándar de cuidado. Y esto, como pueden ver, soy bastante viejo para saber cómo Duchenne era antes de los cuidados que hay ahora de los esteroides. Y cuando comenzamos, los niños estaban vendiendo la capacidad ambulatoria alrededor de los 8 o 9 años y él no se obtenía ninguna mejora y luego después de eso tenían escoliosis severa y a menudo desarrollaban también problemas nutricionales.
como estos. Entonces, así es como era el Duchenne. Y no podemos decir que hemos tenido suficiente de Duchenne porque los que vemos ahora son bastante diferentes de lo que vimos en el pasado. Desarrollamos los parámetros de cuidado aquí, que son varios los mismos para AME y para Duchenne. Y yo sé que ustedes hacen todas estas cosas en su clínica, así que voy a pasar rápido por acá. Ahora, las cosas importantes que han sido súper útiles son los esteroides. Si ven este gráfico, el número de niños que caminan después de los 12 años tienen que ver claro con los esteroides. Antes de que los esteroides estaban ahí en uso, no había niños que caminaran en esta edad. Entonces yo trabajé con el profesor Donald. Él conoce muy bien el Duchenne y vimos entonces que si el niño está, de hecho, caminando más de los 12 años y se le hace una biopsia muscular, se puede ver que todavía queda algo de tejido muscular gracias a los esteroides. Y vemos un gráfico similar también cuando se ha usado una ventilación no invasiva y bueno, ahora es un hombre, ya no es un niño que tiene 36 años y cada septiembre él me manda un mensaje. Él dice, hoy día es mi cumpleaños. Recuerda que cuando le diste el diagnóstico a mi mamá, tú me dijiste que íbamos a morir a los 18 años y en realidad esa es la prueba de que el manejo respiratorio y los cuidados paliativos pueden mejorar la sobrevivencia. Por supuesto, nos gustaría que estos niños vivieran más allá de los 35, es mucho mejor que los 18 años. Y esto es lo mismo para el manejo cardíaco. Vemos el tratamiento profiláctico con otras drogas aquí que han extendido la vida, la sobrevivencia de estos pacientes y de estos niños que han desarrollado síntomas cardíacos. 5 años después de comenzar la profilaxis, esto es bastante bajo. Acá ya es un gráfico que ya vimos, todos estamos viendo. Y cuando hablo con las familias con Duchenne, yo siempre les digo, nosotros no tenemos una cura, lo sé, pero hay demasiadas personas tratando de trabajar en esto. Y si todos trabajamos en conjunto y avanzamos un centímetro en la dirección correcta, no estamos encontrando una respuesta, pero estamos posponiendo todos los síntomas. Entonces ya caminan hasta más adelante, no desarrollan la escoliosis tan tempranamente y así con todos los otros síntomas y también. Y también estamos interesados en las terapias, por supuesto. Y aquí ha habido mucha información sobre terapias y creo que Duchenne es una de las enfermedades neuromusculares que más esfuerzos ha tenido y estos se dividen en dos. Uno es la restauración de la distrofina. Entonces, como este es el principal causante o la falta de este, entonces quizás deberíamos atacar por ahí. Y el otro enfoque que tiene que cada vez toma más fuerza es el trabajo directo en el músculo, donde lo vimos en la biopsia inicial, donde se reemplazaba con grasa y fibrosis, porque es un mecanismo complejo que tenemos que reducir la inflamación. Si reducimos la inflamación y la fibrosis con diferentes mecanismos que sean compensatorios, todavía vamos a poder tener buenos resultados en la progresión de la distrofia muscular. Y estas son las drogas que han sido aplicadas. FDA es mucho mejor que en INA. En Europa tenemos solo estos 4 de estos que están aquí. En Estados Unidos y en otros países también se han aprobado muchos otros medicamentos. Y si han estado atentos a lo que ha estado pasando en los últimos años, se ve que la terapia de genes aquí podemos ver, hemos estado emocionados, luego tristes, es como una montaña rusa de emociones y así es como funciona la terapia geni. Conversamos ayer, todavía hay un factor, que hay un transgen, y esta es la estructura típica de la terapia génica con un factor V viral que se usa como promotor, que se va a enfocar
problema con Duchenne es que el gen de distrofina es el más grande que tenemos y esto no entra en los vectores. Entonces, la manera en la que lo podemos usar es que podemos cortar este gen y crear una mini distrofia y que así puede entrar en el vector que se puede colocar en el cuerpo. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque nosotros sabemos que Duchenne es el resultado de un defecto de un gen, que es el gen de la distrofina, y también que tiene que ver con el defecto en este gen. Entonces, el paciente cuando se afecta cuando se arregla de cierta manera este gen, tiene una gran mejoría. Este es el gen completo y este es el paciente con Becker. Aquí pueden ver los dominios individuales y ver que este paciente con Becker, incluso que aunque tienen una gran división, todavía podían caminar a alta, avanzada edad adulta. Entonces, cuando creamos esta minidystrophin transgen, entonces estamos viendo cuáles son las partes que son compatibles con un resultado mejor y es lo que está asociado con un mejor resultado. Quizás las otras partes no son tan importantes. Entonces, se comenzaron a probar diferentes microdistrofinas y tenemos diferentes compañías en diferentes constructos y cortan el gen en diferentes partes con diferentes dominios, no son todos iguales, no es como paracetamol de diferentes compañías. De hecho, estos son constructos diferentes de este transgen y vemos que los vectores también son diferentes y eso es importante cuando hablamos acerca de respuesta inmune a los productos. Y les dije que era como una montaña rusa, ¿cierto? Entonces, cuando salió esta terapia génica, todos estaban muy emocionados después de las primeras pruebas, todos querían ser parte y comenzamos con las primeras pruebas con Cypher y tuvimos resultados preliminares bastante emocionantes. Sin embargo, terminamos en este estudio con ninguna diferencia entre placebo y el grupo tratado. Y quiero que también pongan atención en algo que vamos a discutir después. La duración de esta prueba fue solo un año y eso fue decepción musculares, pudimos encontrar distrofia, pero también vimos resultados después de unos años. Y bueno, me encanta esto de que estamos en tenemos energía, gritamos y es hay mucha emoción en esta montaña rusa. Entonces, esperamos después por más resultados y estos son los resultados de otro estudio donde vimos otro transgen y con un vector diferente también y el primer resultado de la mini distrofina. Aquí fueron muy buenos y después de 12 semanas ya había un aumento en distrofina y incluso los pasos posteriores eran incluso mejor. Y así que estábamos en un control con el placebo y el otro vimos mejores resultados, pero estos son los resultados, se ve mucho mejor que el anterior, que el Pfizer, pero aquí lo que es bueno ver es que están todos yendo en la dirección correcta. Esa línea, si todos estuvieran aquí, el tratamiento y el placebo sería lo mismo. Entonces, si estuvieran acá, el placebo sería mejor, pero como todos los resultados están en el lado derecho, significa que todos los que usaron, que también usamos resonancia magnética, aquí había un buen resultado. La parte negativa es que si hubiéramos elegido todos este segundo aquí, por ejemplo, los 10 meters, aquí vemos cuáles son los primarios. Hay algunos que tuvieron mejores resultados. Se estaban moviendo en la dirección correcta, pero no era realmente significativo. Afortunadamente, cuando tuvimos los resultados de 2 años, estos resultados
alcanzaron una diferencia significativa. Entonces, voy un poquito rápido porque estamos atrasados con el programa, pero en realidad, si quieren más detalles, yo se los puedo dar más tarde. Y luego, los primeros resultados de los primeros niños que fueron tratados en los estudios anteriores, 4 o 5 años, hay una mejora inicial y después hay una estabilización. Nos hizo estar más emocionados, ¿cierto? Estábamos en la parte buena, estábamos todos felices de este viaje en esta montaña rusa, después pasó algo terrible y aquí tuvimos este paciente que murió en marzo de este año, después de un fallo severo hepático por un citomegalovirus y que de los 900 parece que el paciente que tratamos en realidad es el segundo que muere de alguna causa similar. Entonces hicieron el anuncio de una investigación ante la FDA. Y ahora esto está de nuevo haciéndose en niños más pequeños, porque en realidad quizás los niños más grandes tenían otro tipo de efecto. Entonces, bueno, estas cosas nunca pasaron en los niños más jóvenes, sino que en los más grandes, los niños mayores. Entonces, quizás esto es más seguro simplemente en los niños más pequeños. Esto es en el FDA, en Europa todavía no nos permiten hacer esto. Tenemos otros también que están haciendo otros estudios clínicos que están testeando a diferentes niños con un vector diferente, que es una modificación del IB4 y se supone que llega más directo a las porque nosotros se supone que estábamos aquí la última la vez que esto salió y esto se ve bastante también promisorio y en la otra parte, antes de la terapia de génica, era cómo tratábamos a los niños, la que no sabemos, que son el otro que es con Translearn, con PTC, que tuvo un resultado muy positivo, que trabajaba específicamente en una mutación, incrementando la producción de distrofina. Y vimos la diferencia entre los tratados y los no tratados en el estudio en un año. Y aquí en Europa tuvimos esta droga por mucho tiempo y teniendo esta droga significó que podríamos tener este registro y conectar datos de largo plazo. Y con los datos de largo plazo les voy a mostrar en otra diapositiva que teníamos probamos que había un retraso en la pérdida de movilidad y esto pasó de los 13 años a los 16 y de ahí siguió avanzando. Y nosotros como clínicos estábamos muy emocionados sobre esto porque el resultado con la tendencia que no era significativamente diferente en este estudio, pero en realidad ya estaba yendo en la dirección correcta. Pero ahora, en Italia, nosotros colectamos los datos de una manera bastante confiable en casos idénticos. Entonces, ya estábamos bastante decepcionados, protestamos, pero restaurar la distrofina es con el exon skipping, que significa que ¿qué es lo que pasa en Duchenne? Tienen todos estos axons que son como una especie de rompecabezas y si hay una parte que no encaja, no conversan entonces, si esto sucede,
en esta mutación pasa que no se conectan. Y hay otro, podemos ver aquí, por ejemplo, el que sacamos, esta parte, esta otra puede encajar con este. Y esto pasa en Becker cuando podemos producir algo de distrofina. Pero aquí, si hacemos esta mutación desde el estado de fuera de este marco hasta adentro y de encima, es bastante popular. Es una generación que tiene diferentes exomas y estos son los más populares, los más frecuentes. Y como puedes ver, estos resultados podían producir también distrofina y los resultados fueron bastante buenos, aunque las muestras eran pequeñas y eran aprobados por el FDA. Y en los Estados Unidos ha habido un número de drogas que han sido aprobadas para esto. Este es el primero y quiero que ustedes pongan atención aquí porque esto lo voy a conversar después, porque en el primer año hubo pequeñas diferencias, pero después la diferencia creció. Si ven en la cantidad de niños que perdieron ambulación, y lo pueden ver aquí la línea azul, aquí podemos ver que esto es estable. Aquí tenemos unos que se perdieron inmediatamente la capacidad de ambulación y después de un par de años, y esto no pasó en este otro. Estos resultados son muy promisorios y estas son las otras drogas para los otros, 44, 45, 53, y bueno, no voy a hablar de ello porque podría hablar todo el día, pero en realidad esta fue la primera generación y ahora tenemos una nueva generación que son estos nucleótidos y hay algunos que de la primera generación estaban produciendo algunos resultados y hay una nueva generación que están produciendo incluso mejores resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos esta Dyne, que es una plataforma que combina con otras plataformas y en esta plataforma tenemos un fragmento que puede, una oxígeno de unión que puede aumentar la efectividad de esta droga. Aquí miren, hay bastantes cifras positivas y esto fue la línea base y esto fue después del tratamiento. Estamos en un tratamiento, en una fase inicial. Esto se ve maravilloso, pero siempre estamos emocionados por las biopsias, pero tenemos que esperar. Promising, but we have to be cautious and wait a bit longer. These are very, very recent results. Another way of talking about how we can fight Duchenne is to work directly. Otra manera de hablar cómo podemos pelear contra Duchenne es el tema de los músculos. Hemos estado trabajando en los genes, pero también hemos estado trabajando en reducir la inflamación en el proceso y mejorar la masa muscular. ¿Esto está disponible en Chile? ¿Vamorolone? ¿No? Vamorolone es otro esteroide y como saben nos gustan los esteroides. Los esteroides, profesor Dubovitz, todos están preocupados porque todos tienen esteroides, sabemos que tienen efectos secundarios en el hueso, en el crecimiento, pero yo recuerdo al profesor Dubovitz diciendo, los esteroides son malos, pero Duchenne es mucho peor. Y es verdad, los niños pueden caminar por mayor cantidad de tiempo y tener mejor función respiratoria y cardíaca. Sin embargo, también tienen efectos secundarios, así que hay un esfuerzo para encontrar algunos cambios en la estructura de los esteroides para poder tener los buenos efectos de las esteroides, pero reducir. Which has completed a clinical trial, the Vision study, has proved to have the same efficacy of the conventional steroids, but much less effect on bone health and on growth. And we know how important this is for the children. If you see Duchenne teenagers, you know how frustrated they are. They are not growing. They are small when they're school age, are tall and with a beard, and they are still small and they look like young boys. So vamorolone has been very good. It's still been used in a young population, but the results are very promising and is being approved worldwide at the moment. I think there is a matter of cost rather than of scientific approval. And then I finish with Givinostat.
Givinostat has been approved by the FDA and by the EMA. I think this is the first drug we had approved on both parts of the pons. What is the approval with Givinostat in Chile at the moment? Not yet approved. And it's a drug which on paper looks promising, but it's not as exciting as gene therapy. But then at the end, the results of Givinostat were probably the best results we have had until now. So that's in Italian, just to check if it's probably better to read in Italian than in English for Spanish-speaking people. And we had a number of studies where we had an improvement on inflammation on muscle biopsy and then there was this phase 3 study, which was again phase 3 means also this randomized. Significa también que aleatorio. Y estos resultados fueron muy buenos porque después de 18 meses, esta vez estamos hablando de 18 meses y no 12, hubo una diferencia significativa en los resultados primarios. Y pueden ver acá, la diferencia fue bastante grande. Y lo bueno de esto, y me gusta, que pueden tener en un examen puede ser por coincidencia, pero acá se ve la consistencia en diferentes medidas y se está llegando a un número significativo. Which is an objective measure of, because with clinical scales there is always a concern. People think they are on a drug, they can do better. But if you see an improvement on reduction on fibrosis on imaging, then you know that this is real. And if you can look here, what happens in a control, you can see the dark is normal muscle. If with time it becomes increasingly replaced by these white changes, which are fibrosis, you can see that in the controls, over 18 months, there is a lot of white going on, and there is much less in the children treated. And you can see this difference across different muscles, both on imaging and on spectroscopy. So I just want you to focus in the last slides on how we can láminas en cómo podemos, cuál es la interpretación de estos casos, porque es muy fácil para los médicos o para los especialistas al leer los resultados en un ensayo, en PTC o en otra cosa, no llegó a tener significado estadístico y decimos la droga no funciona, pero es verdad que la droga no está funcionando o somos nosotros que no hemos desarrollado un buen ensayo y el segundo probablemente sea una buena explicación. Y muchos estudios han mostrado que se han usado, se ha usado esto se ha visto en ensayos de 12 meses, pero ya les mostré en si hubiésemos parado aquí hubiese sido malo porque a los 2 años se ve la diferencia, a los 3 años es mayor y a los 4 años la diferencia es aún mayor, así que estas drogas dan una estabilidad por tiempo, no es que tratan a los niños tratados, no es que se deterioraban, sino que se deterioraban mucho menos que aquellos no tratados en lo que vemos en la práctica clínica y lo mismo se aplica a los otros áreas y pueden ver que en el primer año nada, segundo año no se ve un poco y el tercer año es más obvio. Y cuando uno ve a los 6 años hay un retraso de 2,5 años en pérdida de marcha. Entonces para cualquier médico, para cualquier familia, hablar 2 años más es algo importante. Y lo mismo con PTSS, lo que ya hablamos. Bueno, tenemos que comenzar a pensar que la manera que estos ensayos tiene que ser diferente, la manera que miramos los resultados tiene que ser diferente porque en este momento las familias están muy deprimidas y si miramos solamente los significados de los 12 meses no cuenta la historia completa. Es importante que podamos entender que para Duchenne tenemos drogas que tal vez están funcionando. Givinostat está funcionando. Yo he experimentado ensayos desde el
esa droga y ahora podemos ver cosas que no veíamos en el pasado. Hace unos meses tuvimos un niño de 15 que aún está caminando, tuvo una fractura y aún por un mes estuvo quieto. Y en el pasado, si a los 15 años alguien que caminaba tenía una fractura y no caminaba por un mes, nunca más comenzarían a hablar. Y ahora vemos que estas cosas suceden más frecuentemente. Podemos ver estabilidad que antes no veíamos. Entonces las expectativas son la clave, porque si las drogas traigan mejoras o estabilización, no tenemos droga que pueda hacer eso. Pero si creemos que estas drogas pueden prolongar el tiempo de pérdida de marcha, ya tenemos resultados. Cuando hablamos con las familias, estamos viendo estos y los reguladores faltan, pero como médicos y como profesionales, y hay que continuar en mejorar los ensayos y los resultados, y en especial en entender que esta progresión para hacer más lento es ya un hito. Yo creo que nos podemos, tal vez no nos entusiasmamos tanto como AME, pero si pensamos que hace 20 años atrás los niños perdían la marcha a los 8,5 y ahora con las drogas estamos en 16,5 y se está sobreviviendo más, podemos decir que son resultados positivos y prometedores, pero hay mucha expectativa y creo que es muy importante que puedan entender este concepto porque si no la familia va a estar más y más deprimidos. Les agradezco y feliz de tomar preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No tengo ¿Aló? Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. En realidad son muchísimos los estudios que están en distrofia muscular de Duchenne. Quisiera saber si hay algún comentario, pregunta del público. ¿Sí? Muchas gracias por la charla. Una de mis preguntas es, básicamente, porque hemos visto que un problema de los ensayos clínicos ha sido el tiempo en el que se ha evaluado, porque efectivamente los grupos control o el placebo, como usted bien explicó al principio, adquieren hitos motores y los van perdiendo después. Y entonces muchos grupos los evaluamos al inicio por un corto periodo de tiempo y no hay diferencia, y probablemente la diferencia la vamos a ver después. Pero también creo que hay o existió un error o tenemos que volver a discutir cuáles son los outcomes que estamos midiendo en los ensayos clínicos. Porque vemos que hay ensayos que alcanzan diferencias significativas netamente desde un punto de vista estadístico y que en el fondo fueron el time to rise o a pararse o los escalones, pero cuando vemos North Star, no todos los ensayos tienen ahí diferencias estadísticas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Deberíamos volver a testear las drogas que tenemos, porque también es un tema que en lograr encontrar una droga, el proceso de investigación es largo y caro. Sí. Entonces, volver a probar otras terapias génicas, volver a hacer los ensayos es complejo. Sí. No, very good question, thank you. I actually had Muy buena pregunta, gracias. Tenía láminas en cuanto a esto, pero por el tiempo las corté. El punto que están haciendo en las medidas de resultados es tremendamente importante, porque lo que sabemos ahora y no sabíamos hace 3 años o 5 años atrás, cuando se diseñaron estos estudios, es que el tiempo de baja es diferente según la medida. Voy a hacer un ejemplo. Si uno mira del momento de levantarse desde el piso, es la primera habilidad que pierden y empiezan a declinar a la edad de 5. Y con North Star los niños mejoran hasta la edad de 7, porque con los esteroides y el desarrollo, y muchas veces olvidamos que para Duchenne es una enfermedad muscular, pero también cerebral. También está este
tema cerebral. Y algunos niños tienen muchas veces Duchenne, es la primera señal, es el retraso en el lenguaje. Y hay un retraso global. Entonces lo que sucede es que hay un número de actividades, hay un número de niños sobre 3 años que no van a poder tomar 2 pasos, pero a los 4 sí. Y si no a los 4, tal vez a 5, pero no es debilidad, sino que es algo central. Y el North Star captura estas mejoras, pero los otros no. Entonces, ahora sabemos que no es muy bueno para la edad 3, 4, 5 porque es excelente en lo clínico, pero es difícil ver este declive porque aún están aprendiendo, aún están mejorando. Entonces, si tenemos que hacer uno a la edad 4 o 5, hubiesen tenido el momento para levantarse, hubiese sido más rápido, pero se pierde muy rápido a la edad de 8 y 9. Entonces, si lo estamos haciendo a la edad de 8, no sería no sería lo mismo. Las medidas no son buenas o más malas, sino que son más apropiadas para la edad. Y si tengo que diseñar un ensayo, como hice hace poco, los incluiríamos después de la edad de 7 para saber que todos están en la fase de declive, también en el North Star, y así es donde sería muy bueno North Star. Si es que estuviésemos diseñando para aquellos de 4 años, entonces sería mejor el tiempo para levantarse. Siempre hay esta competencia, no es que mi escala es mejor que la tuya, pero no es así. Las escalas son apropiados para diferentes edades y grupos funcionales. Lo que encontramos con North Star es que como pueden ver, creo mucho en North Star, es que si tienes un puntaje muy bajo en un niño muy joven, o dices, oh no, este niño está muy débil. Si tienes un puntaje, digamos, 16 en un niño de 11 años, es una señal de que el niño está ya perdiendo actividades. Pero si tienes un puntaje de 16 en uno de 4 años, significa que el niño tiene un retraso, porque todos los niños con Duchenne a esa edad no son tan bajos a menos que tengan que aprender. Y los niños que mejoran mucho son aquellos que comienzan con puntaje muy bajo, porque es una señal que el desarrollo aún no ha ocurrido completamente. Entonces es importante siempre recordar que hay una parte cerebral de Duchenne que no estimamos, y esto sucede especialmente con aquellos que mutaciones en la segunda parte del gen. Perfecto. Al fondo, una pregunta. Julieta Mozzoni. Gracias, Eugenio, por la presentación. Quería saber, en relación a lo que estabas comentando, ¿qué sugerencia hay con respecto a la edad de inicio de los corticoides? Sé que es discutido, pero bueno, un poco, ¿cuál sería tu sugerencia en relación a esto? Gracias. The steroids are very useful. We have Los limited esteroides son experience with vamorolone, but we have a lot of experience with the útiles, pero tenemos claseprodeprednisone mucha and the other. experiencia con algunos de ellos que han sido muchos estudios que muestra que las esteroides de manera diaria ayudan a hacer un mejor desempeño en el largo plazo. Entonces, creo que todavía darles diariamente este tipo de corticoides va a producir un retardo en la pérdida de ambulación. Y las nuevas drogas que están probándose ahora en los estudios siempre es aparte de los corticoides. Esto puede cambiar en algunos años, pero por ahora nosotros todavía estamos con eso que tenemos que tenerlo, y ahora es algo que también se está aplicando en combinación con otros estudios. Me gustaría saber, teniendo a la vista algunas premisas, como por ejemplo que esta norma o ley de la preservación o pérdida del marco de lectura no se aplica en el 100% de los pacientes, ¿no es cierto? Sabemos que hay casos que están fuera de esa norma, un porcentaje no menor, teniendo a la vista también que hay fenotipos duales para una misma mutación, o sea, una misma mutación de repente puede darte un fenotipo Becker, Duchenne o una cardiopatía, teniendo también a la vista que hay modificadores genéticos
más allá del gen de la distrofina, que pueden agravar o dar un fenotipo mucho más leve. ¿Cómo todos estos estudios están abordando esos posibles sesgos a la hora de interpretar los resultados y decir, sí, ok, mi fármaco sirve, es el causante de que este paciente ande mejor y no es la historia natural de este paciente en la variación que tenemos de la distrofinopatía? It's a very good question, thank you. Es una pregunta súper buena. Entonces, esto es, por supuesto, niños comienzan estos estudios clínicos. Siempre vemos que las mutaciones genéticas son responsables de Duchenne y no de la cardiotopía. Hay una base de datos que es una lista muy antigua de los problemas genéticos que son compatibles con Duchenne o con otros. Entonces, la mutación de Becker, o si es cardíaco o si es Duchenne, cierto, no todas las mutaciones son iguales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los niños que escapan la S44 y los que tienen producen una mínima distrofia en las fibras musculares y son mejores en comparación con los otros. Entonces, estos datos están disponibles. Entonces, cuando se diseña un estudio, siempre hay un esfuerzo para asegurar que la misma cantidad de niños que tengan el GER44 vayan al placebo y a la aplicación del producto. Hay experiencia limitada también con algunos que no hemos estudiado completamente, pero esto no está testeado en los estudios clínicos, así que sabemos que cada vez hay más información sobre esto, pero hiciste un muy buen punto. Vamos a dejar hasta acá las preguntas. Agradecemos al doctor Mercuri por su excelente presentación. Muchas gracias.